¿Qué diferencia básicamente el Jesús que nos cuenta tanto Caballo de Troya como en este diario de Eliseo, del Jesús que nos cuenta la Biblia? ¿Cuál es la principal diferencia? Es que hay muchísimas. Casi todo lo que sabemos por los evangelios está deformado, cambiado, bueno, es un desastre. Entonces, quizás la diferencia más importante es que el Jesús de Nazaret, de Caballo de Troya, es un Jesús muy próximo, muy cercano, que no tiene nada que ver con el Jesús que nos ha vendido la religión. Un Jesús fiscal, un Jesús severo, castigador, no tiene nada que ver con eso. Ni un Jesús tampoco que pretendiera evangelizar, ¿no? O crear una iglesia. No, para nada. No era su objetivo. Para nada. Jesús ni tuvo pensamiento de crear una iglesia, ni encomendó ninguna creación de la iglesia, ni dijo nada sobre la famosa frase de Pedro, tú eres Pedro, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Todo eso es falso. Es decir, todo eso se interpoló en las copias de los evangelios 60, 70, 80 años después de la muerte de Jesús, y por interés. Es decir, cuando la primitiva iglesia empieza a hacerse grande, ellos necesitan una justificación filosófica para lo que estaban haciendo. Y la mejor justificación es poner en boca de Jesús una serie de palabras que no fueron así, que no existieron. La palabra iglesia aparece en griego y Jesús hablaba en arameo. Por tanto, no pudo referirse a tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque no era una palabra usada por él. Él usaba arameo. Bueno, es un auténtico desastre. Claro, cuando uno lee tu saga Caballo de Troya o lee Diario de Eliseo, se da cuenta de que nos han contado muchas mentiras, ¿no?, acerca de Jesús, como que, por ejemplo, pues no nació un 25 de diciembre. De hecho, me han dicho que tú celebras la Navidad el 21 de agosto. Sí, correcto, sí. Bueno, yo celebro la Navidad en agosto porque entiendo, por la información que yo recibo, que Jesús nació en esa época, en época seca, y tiene su lógica. Es decir, ¿por qué aparece en la fecha del 24 o 25 de diciembre para celebrar la Navidad? Porque la Iglesia en el siglo IV observa que hay una fiesta muy popular que se llamaba las Dualias, una fiesta pagana que se celebraba en todo el Mediterráneo, en Asia también, en Babilonia, lo que era antigua Babilonia, donde la gente celebraba el alargamiento de los días. A partir del 21 o del 22 de diciembre se produce un alargamiento progresivo del día y lo consideraban el triunfo del sol. Entonces se hacían regalos, iban al templo, iluminaban el templo, bueno, una serie de... se hacía una cena particular muy importante, y entonces lo que la Iglesia hace es cambiar, para eliminar esa fiesta pagana, coloca el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre, falso. Jesús, como toda la gente que viajaba en aquella época, lo hacía en época seca, en verano, y además en invierno en Belén no se saca el ganado al raso. A partir de octubre, noviembre, las condiciones meteorológicas son malas hasta marzo, abril. Por tanto, es todo un invento. No obstante, todos los milagros que, por ejemplo, nos cuenta la Biblia, esos milagros sí que sucedieron, ¿no? Como, por ejemplo, el que relatas en el libro, el que sucedió el 17 de enero del año 28 en Saidán, una sanación colectiva. Sí, de la que se benefició Eliseo, sí. Es una de las curaciones más sorprendentes por el número. Son, si no recuerdo mal, 680 personas, una cosa así, que estaban reunidas en la aldea solicitando a Jesús que los curase. Ya eso venía de atrás, porque la fama de Jesús como sanador era lo que arrastraba a la gente. Y ya había sanado a mucha gente en otros lugares, la gente exigía incluso que le sanara. Y en un momento determinado Jesús se asoma al caserón donde estaba viviendo, el caserón de los Zebedeo, en Saidán, y se compadece de la gente que está allí. Y entonces se produce una inexplicable, masiva curación colectiva. Pero de esos hubo así,
O sea, hubo montones de prodigios que no están en los evangelios, o se citan muy mal, de pasada, pero algunos espectaculares, y otros que no lo fueron. Es decir, que en los evangelios se dan por milagro o prodigio lo que nunca existió. Por ejemplo, Jesús caminando sobre las aguas. No fue así. No. Pero es que hay que utilizar un poco la lógica, ¿no? Jesús toma una serie de decisiones muy importantes para su vida de predicación cuando él está en una cueva en la actual Jordania, en una zona que se llama Beit Iz, cerca de Pella, de lo que es la ciudad de Pella. Y él, antes de empezar la predicación, después del bautismo, se retira a esa cueva y toma una serie de decisiones. Una de ellas es no hacer milagros en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué pasa? Que difícilmente, si Jesús toma esa decisión, podía andar caminando sobre las aguas del mar de Tiberíades. ¿Qué pasó? Pues, por lo visto, según se cuenta en el diario de Eliseo, Pedro tenía un problema de sonambulismo, tenía un problema grave de sueño, y se queda dormido cuando ellos van con una lancha desde el sur del mar de Tiberíades a Sidón. Jesús no iba en la lancha. Pedro se queda dormido, tiene un sueño, ve a Jesús caminando sobre las aguas y en su sonambulismo se levanta y se tira al agua. Y los compañeros lo sacan del mar de Tiberíades. Y todo el mundo sabía que había sido un sueño. Un sueño, una fantasía de Pedro. Un sueño. Un sueño. Y entonces Pedro siempre mantuvo que había sido cierto, que había sido real. Cuando todo el mundo sabía, todos los que iban en la lancha, todos sus compañeros, que había sido un sueño. Pero Pedro era muy cabezón y lo mantuvo. Y de hecho, Marcos, el Evangelio de Marcos, que es el niño que va con Pedro en su peregrinaje hasta Roma, le escucha hablar de que Jesús caminando sobre las aguas y lo relata en el Evangelio, pero no era cierto, no fue cierto.